¿Estará grabando? Sí, está grabando, ya. Gracias por el recuerdo. Yo ahora no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi mamá. Yo vivo en Colina, entonces, pero voto en Santiago, entonces tuve que viajar a Santiago y me aproveché que era. Así que estoy haciendo clases desde el antiguo balcón donde estudiaba, cuando estaba en la escuela. Bueno, entonces, la clase no nos vemos desde hace como 2 semanas, la anterior espero que hayan disfrutado sus vacaciones. Y me contó entonces Juan, el profesor Juan Velázquez, que fue quien hizo la última clase, que habían terminado de ver el capítulo 3, parte 1, si mal no recuerdo. Es decir, el capítulo en donde se introduce el concepto de arquitectura, ¿ya? Y por lo tanto, si eso es así, ya vieron la arquitectura básica y principal que vamos a profundizar en este curso, que es la arquitectura cliente-servidor, en donde tengo una máquina cliente y una máquina servidor, o más que una máquina, tengo un software cliente y un software servidor, en donde el software cliente solicita, se siente un disparo. Son fuegos artificiales. En donde una máquina cliente solicita, un software cliente solicita al servidor una funcionalidad computacional. Eso es en general en una arquitectura cliente-servidor para cualquier tipo de software, pero en particular para el software que nos interesa a nosotros, que es el software web, es decir, las aplicaciones web. Ahí en el cliente utilizamos un cliente web, básicamente un browser, ¿cierto? A través del cual podemos generar esa petición hacia el servidor. Y a ese servidor lo llamamos un servidor web. Y ese servidor web lo que hace entonces es seleccionar aquel archivo HTML, ¿okay? O construir en el momento aquel archivo HTML que responde a esa petición que hizo el software cliente, ¿ya? Evidentemente, el servidor web, para poder enviar esa respuesta de tipo HTML al cliente, tiene que realizar algún tipo de procesamiento. Por ejemplo, si es que yo estoy solicitando el stock de un producto, lo que va a tener que hacer el servidor web es hacer la resta entre la cantidad anterior y la venta, para de esa manera, la venta histórica, digamos, para de esa manera darme el stock del producto actual, ¿ya? Entonces, esa resta es una pequeña lógica de negocio, ¿ya? Eso es lo que llamamos lógica de negocio. Esa pequeña lógica de negocio corre en el lado servidor, ¿ya? Y una vez que obtiene el valor entonces del stock, lo imprime en un reporte de respuesta de tipo HTML, ¿no es cierto? Y esa información es la que viaja de vuelta hacia el cliente. Y en el cliente podemos visualizar entonces esa página HTML de respuesta gracias al software que utilizamos para ello, que es el browser, ¿ya? El Mozilla, o el Chrome, o el Safari, etc. Entonces, esa es la manera, esa es básicamente la arquitectura de una aplicación web, la arquitectura cliente-servidor de una aplicación web, ¿ya? Tenemos otro tipo de arquitecturas también, que son las que vamos a ver hoy día. No solamente aplicaciones web, sino que también tenemos, no solamente arquitectura cliente-servidor, perdón, sino que también tenemos un conjunto de otra arquitectura que llamamos modernas, pero que en verdad ya no son tan modernas, y algunas de ellas incluso anteriores a cliente servidor, así que quizás moderna no sea una buena palabra para referirse a ella. Hablemos de otras arquitecturas, ¿no? Pero que no son tan usadas en el mundo web, ¿ya? Excepto, evidentemente, del cloud computing, que ahora es un estándar de facto que estamos utilizando prácticamente todas las organizaciones. Es muy difícil encontrar una organización que tenga sus propias máquinas, ¿ya? La mayoría de las máquinas ahora están externalizadas en nubes, ¿ya? Entonces, bueno, estas arquitecturas modernas se ocupan para situaciones diferentes a las de una aplicación web, ¿ya? Es decir, es un software que tiene, otro tipo de funciones, ¿ya? O de propósitos. Por ejemplo, un middleware es un software que permite integrar software. Es decir,
yo puedo tener distintos software distribuidos, y en particular es lo que se denominan los legacy systems, es decir, sistemas antiguos, por eso se llaman legacy systems, como que son un legado de la organización. Y esos legacy systems se pueden reutilizar, y para poder reutilizarlos, y poder reutilizar en conjunto varios legacy systems, necesito tener una capa intermedia de software que sea como un pegamento, ¿ok? Como un pegamento de estos diferentes software legacy systems, ¿ya? Y este pegamento, entonces ese software que es como una capa intermedia que va a permitir pegar a este software es lo que se conoce como el middleware, ¿ya? Es decir, está al medio, ¿ya? Entonces, como dice acá, la palabra significa un software que conecta aplicaciones, ¿ya? De esa manera se puede interpretar, ¿ya? Un software que conecta aplicaciones, o un software que pega software, ¿ya? ¿Y cuál es la razón de utilizar middleware? Middleware es una herramienta auxiliar para poder pegar software, como hemos dicho, en los casos en donde el software dentro de la organización ha crecido de manera inorgánica. ¿A qué me refiero? A que se han hecho islas. Es decir, se ha creado un software con un propósito específico, pero sin pensar en la necesaria integración que deben tener las distintas funciones de software, ¿ya? Y eso es muy típico en las organizaciones, porque van escalando parcialmente el software, pero en el fondo van creando islas, y tiene un archipiélago de software. Ese archipiélago de software es un problema, porque fundamentalmente lo que uno necesita es integración de software, ¿ya? Cada islita de software cumple muy bien su función, ¿ok? Pero hay funciones agregadas que yo necesito para evitar redundancias de trabajo, para evitar tener que traspasar datos manualmente de una aplicación a otra aplicación, etcétera, que no se puede realizar por esta estructura de islas, ¿ya? Que tiene actualmente el software en la mayoría de las organizaciones, por ese crecimiento inorgánico que ha tenido el software. Entonces ahí es donde se aplica un middleware, que es este software capa media, que tiene funciones genéricas que lo que hace es integrar este software que está distribuido, ¿ya? Se dice que el middleware es como el sistema operativo de este software isla que está dentro de la organización, ¿ya? Es decir, es como el software que permite que estas distintas funciones, aplicaciones que están distribuidas, trabajen conjuntamente, ¿ya? Y de una manera coordinada, integrada, etc., ¿ya? Entonces, es muy típico que en las aplicaciones actuales se necesite una funcionalidad computacional que sea agregada, es decir, que sea la sumatoria de otras funciones computacionales más aisladas, ¿ya? Típicamente el ejemplo más clásico es cuando, si yo tengo una tienda online, por ejemplo, y tengo que proceder al pago de la compra online que está haciendo un cliente, yo tengo que procesar ese pago a través de una verificación de una tarjeta de crédito, ¿ok? Y para eso, yo no voy a tener un software que haga eso, porque sería como estar reinventando un software genérico y todo es como tener varias cañerías de agua de distintas empresas que estén enterradas en la calle, ¿no? Es decir, basta con que haya una y todos somos clientes de esa, ¿cierto? Mientras sea regulado ese mercado, no hay problema. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? No voy a tener, cada organización no va a tener su propia aplicación de verificación de una tarjeta de crédito, ¿ya? Sino que eso se externaliza y hay otra empresa como por ejemplo Transbank o WebPay o PayPal, ¿okay? Que se hacen cargo de esa gestión, que es integrar, comunicarse con la entidad bancaria, verificar el saldo en la cuenta corriente o en la cuenta, perdón, de la tarjeta de crédito, imputar el cargo, ¿no es cierto? Y hacer la transferencia de dinero desde la cuenta del cliente a la cuenta de la empresa. Y eso se hace integrándose a un software externo. Y esto tiene que ser en tiempo real, es decir, tiene que ser en línea, no se puede realizar de manera asíncrona, porque si no, el concepto de venta online no funcionaría, ¿cierto? Entonces, ahí típicamente uno utiliza un middleware para pegar este software, el software que está por el lado de la empresa que te presta el servicio de procesar la tarjeta de crédito y tu software que está dentro de tu empresa, de tu tienda online, ¿ok? Típicamente, entonces, ese es un ejemplo
un ejemplo típico de un middleware, ¿ya? Aquí está el ejemplo de algo parecido, pero que, claro, aquí hay una integración con dos aplicaciones externas, ¿ya? Si se dan cuenta, por un lado está el pago, que sería Transbank, ¿no es cierto? Y por otro lado estaría el software de despacho, ¿ya? En este caso de la empresa de correos DHL, ¿ya? DHL es un courier internacional que prestan el servicio prestan servicio a distintos clientes, en particular a Amazon, para poder, son correos internacionales. No le valdría la pena a Amazon, porque no está en su core business, ¿okay? Tener su propia empresa de correo, ¿ya? Entonces, la podría tener, evidentemente, pero quizá Amazon ha sacado sus cálculos y le conviene más externalizar ese negocio con DHL o bien otra empresa de correo, ¿no? Entonces, si vemos, acá hay un software y acá hay un software, porque en el momento de la compra online de un libro de este cliente, la interacción del software de Amazon con el software de Transbank y el software de DHL se realiza de manera virtual. Es decir, no hay intervención humana, no hay un humano en el loop. Se realiza absolutamente, de una manera absolutamente automatizada y es software conversando con software, ¿ya? Entonces, aquí es en donde necesitamos el middleware, ¿ya? Bueno, esto es un poquito de detalle sobre middleware. Yo los llamo a que lean esta información, que es bastante autocontenida. Profundizar en esto no es un conocimiento esencial, así que no vale la pena profundizarlo, ¿no? Tenemos entonces, esa es una arquitectura, esa arquitectura que es el software que pega software, ¿cierto? Middleware. Otro tipo de arquitectura, que es más vieja incluso que la arquitectura cliente-servidor, es el paradigma peer-to-peer. Voy a revisar el chat y los participantes porque no sé si me han hecho preguntas. No, ya. Interrúmpanme, por favor, si es necesario, cuando quieran, porque a veces no me doy cuenta de la velocidad que voy tomando en la explicación, ¿ya? Entonces, si es necesario detenerme, háganlo, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos el paradigma peer-to-peer. Esta arquitectura, que como dijimos es más vieja que la arquitectura cliente-servidor, se utiliza para comunicar nodos con nodos que están estructurados en red, ¿ya? Es decir, es básicamente un grafo. Es un grafo acíclico, perdón, cíclico y no dirigido, ¿ya? Puede ser cíclico y no dirigido. Es el peor caso de un grafo, es decir, todos con todo y en todas las direcciones. En un paradigma peer-to-peer, entonces, lo que importa es que estos nodos que forman parte de este grafo, de esta red, colaboren entre sí. Ese es el fin principal de una arquitectura peer-to-peer, la colaboración entre nodos distribuidos, ¿ya? Entonces, por eso típicamente vemos, utilizando el paradigma peer-to-peer, a aplicaciones como BitTorrent, ¿ya? Que es una aplicación colaborativa en donde los distintos nodos, ¿okay? Que en el fondo son computadores, ¿okay? Distribuidos en el planeta, colaboran entre sí, distribuyéndose contenido. Por ejemplo, películas, ¿ya? Parece que ya no se usa tanto BitTorrent, pero antiguamente, cuando no teníamos un acceso tan expedito como hoy, con Netflix o con Amazon Premium, ¿okay? HBO, etcétera, todo online, antes uno lo que hacía era instalar un cliente BitTorrent en su computador y poner a disposición todas las películas que uno tenía ahí. No sé, por ejemplo, el capítulo 3 de la temporada 5 de Lost, por ejemplo, ¿ya? Todos estábamos fanáticos con Lost. Y dejábamos disponibles esos contenidos, ¿ya? Esos recursos web, para que otros nodos vinieran a buscarlos a mi computador, ¿ya? Y al mismo tiempo yo podía ir a otro nodo a buscar el siguiente capítulo o la siguiente temporada, ¿ya? Entonces, es una colaboración, en donde viene gente a buscar recursos web a mi nodo, a mi computadora en el fondo, y yo voy al de otras personas, a otros nodos, a buscar también información. Entonces, el fin último, el propósito último de un paradigma peer-to-peer es esta colaboración entre nodos distribuidos, ¿ya? Atención, hay una característica particular que tienen estos nodos, y es que actúan al mismo tiempo como clientes
y también como servidores. Al mismo tiempo son clientes y son servidores, son un híbrido. Entonces, el nombre que se les da es el de servant, ¿ya? No es un servidor ni es un cliente, es ambas cosas, un servant, ¿ya? Esa es la característica peculiar que tiene el paradigma peer-to-peer. Ojo ahí, ¿ok? Entonces, cada nodo, como es ahí, actúa como cliente y servidor a la vez, ¿ya? Hay algunos de estos nodos que son como nodos maestros, ¿ya? De esto se habla de una arquitectura master-slave. El nombre es feo, pero bueno, se puso hace años. Maestro-esclavo, en donde hay algunos maestros nodos maestros, digamos, que mantienen una lista con la información de todos los nodos que están distribuidos, que están conectados a esa red peer-to-peer. Entonces, tiene las direcciones, básicamente las direcciones IP, ¿ya? De qué nodos forman parte de esa red peer-to-peer, porque redes peer-to-peer hay muchas, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué es un cliente o un servidor? Porque como cliente yo puedo enviar queries a la red, ¿ya? Es decir, mi query se distribuye alrededor de la red para buscar en archivos, pero al mismo tiempo yo también puedo responder esas queries que hacen otros nodos, ¿ok? Entonces, en el primer caso soy un cliente, en el segundo caso soy un servidor. Por eso es un server, ¿ya? Un server. Ahora, hay una manera, supongamos que alguno de ustedes se quiere unir a la red peer-to-peer, ¿ya? A la red peer-to-peer en donde la red peer-to-peer del IN35 se logra. Y supongamos que, no sé, Tomás Segovia se quiere unir a esa red, es el nodo Tomás Segovia. Entonces, para el protocolo de incorporación del nodo Tomás a esta red peer-to-peer de línea 35 se llama el protocolo Nutella, no es la pastita esa que parece manjar, ¿no es cierto? Es de avellana, me parece. ¿Ah? Chocolate con avellana. De avellana, exactamente, ¿ya? Que es como viene ahí. No viene de ahí, ¿de acuerdo? La verdad no sé de quién le puso el nombre y por qué le puso Nutella, ¿ya? Pero si se quieren acordar del protocolo, fácilmente se pueden acordar de esta pastita Nutella, ¿ya? Entonces, si Tomás Segovia se quiere unir, se une aleatoriamente a cualquier nodo de la red, ¿ya? Y envías y es aceptado. Y queda entonces queda un camino, ¿no es cierto?, entre ese nodo aleatorio y Tomás, ¿ya? Entonces, ahí hay un camino que nos une. Un arco, ¿ya? Un arco de grafo. Entonces Tomás evidentemente se unió porque quiere acceder a algún recurso. Entonces Tomás hace su query, ¿ya? Y dice que era el capítulo 3 de la temporada 5 de Lost. Entonces inyecta su query hacia el nodo con el que se unió, y ese nodo lo distribuye con los otros nodos con los que tiene comunicación, ¿ya? Que pueden ser más de uno, ¿ya? Y obviamente es deseable que sea más de uno, porque ese es el valor que tiene una red, el número de conexiones entre los nodos, ¿ya? Que máximo puede ser n cuadrado, ¿cierto? Entonces, distribuye esa query a todos los nodos con los que tiene conexión. Y esos nodos, a su vez, también van distribuyendo la query con los nodos con los que tienen conexión, ¿ya? Hasta que un nodo dice, yo lo tengo. Entonces envía un mensaje de que ya lo tiene para que no se siga distribuyendo la petición. Y el nodo que dijo yo, ¿no es cierto?, y que tiene el capítulo 3 de la temporada 5 de Lost, genera un nuevo arco entre sí mismo y el nodo Tomás Segovia que se quiso incorporar a la red peer-to-peer, ¿ya? Entonces ahora, el nodo Tomás Segovia, si se fijan, tiene dos conexiones, ¿ya? Con el nodo original a la teoría con el que se unió y con este nodo que dijo yo, ¿ya? Eso es el protocolo Nutella. Y así, el nodo Tomás Segovia de a poco va construyendo más conexiones, ¿ya? Es como una red neuronal que va haciendo sinapsis con más neuronas, ¿ya? Y eso es lo que se llama el protocolo Nutella. Y en particular, dentro del protocolo Nutella, ese proceso de distribuir la query como una especie de broadcasting, ¿no es cierto?, en la red peer-to-peer, se llama inundar la red, ¿ya? Las queries lo que hacen es inundar la red con su query, ¿ya? Con la pregunta, ¿ya?
Ahora, otra particularidad que tienen las redes peer-to-peer es que el envío final de los archivos, es decir, de este recurso web que se está compartiendo, se hace vía FTP, ¿ya? File Transfer Protocol, que es un protocolo tipo web tradicional para envío de archivos, ¿ya? Entre máquinas. ¿Bien? Eso es el paradigma peer-to-peer, y aquí tenemos una muestra de cómo la red se va autoajustando poco a poco, creando sinapsis, por decirlo así, conexiones entre sí, y va aumentando la cantidad de conexiones. Entonces, una red peer-to-peer genera un valor mucho mayor que una red como, por ejemplo, un cliente y un servidor, porque es una mini red muy acotada, dos nodos, ¿ya? O bien N clientes y un servidor, también es una red muy acotada, ¿ya? Una red peer-to-peer genera más valor, y ese valor está dado por las conexiones. Entonces, si en el caso de una red emisora como un servidor con varios clientes tiene un valor de orden n, siendo n el número de clientes con los que interactúan, en una red peer-to-peer el valor es fácilmente n cuadrado, o el valor potencial, digamos, ¿ya? Es n cuadrado, porque máximo puedo generar n cuadrados caminos entre los arcos entre los nodos del grafo. En particular, si es que además esta red es sobre un tema específico, o sea, supongamos que esta red peer-to-peer sea para exclusivamente capítulos de archivos de Lost, el valor ya no es n cuadrado, sino que es n a m, es decir, es más exponencial todavía, ¿ya? Genera más valor. Entonces, y esta estructura o esta característica del valor de las redes es genérica en todas las redes, ¿ya? Es un valor, es una característica intrínseca del concepto de red, ¿ya? Antiguamente, por ejemplo, si yo quería tener un teléfono, en los años 80, yo me acuerdo, teníamos que postular, ¿ya? Porque solamente habían teléfono en algunos sectores de la ciudad, desde luego el centro de Santiago, porque estaba todo el comercio ahí, y el sector oriente, en donde había más poder adquisitivo para pagar lo caro que era tener un teléfono. Estamos hablando de un teléfono fijo, ¿ya? Entonces, el resto de las comunas iba llegando de a poco el teléfono. Y una red telefónica, digamos, la telefonía es una red, ¿ya? Es una red. Entonces, como pocos nodos en las comunas que no fueran del Barrio Alto o Santiago Centro, tenían pocos nodos, ¿ok? El valor era menor en esa zona. Por lo tanto, el valor que pudieran tener los potenciales nodos era menor porque no había masa crítica. ¿Ya? Hay un n crítico que te permite que el crecimiento de la red se convenga, ¿ya? Entonces había que esperar años, para que se formara una suficiente masa crítica y nuevos nodos pudieran ingresar a esta red telefónica. Es decir, más familias en sus casas pudieran tener teléfono fijo, que ahora nadie tiene, ¿cierto? Casi nadie. Entonces, ahí se ve nuevamente el valor exponencial de las redes, ¿ya? Mientras más nodos, más valor, ¿ya? Y es algo intrínseco de las redes. ¿Qué decir entonces del comportamiento de las redes sociales digitales y todo eso? Bueno, esa información. Aquí hay un ejemplo de una red peer-to-peer, que es el proyecto SETI, ¿ya? El proyecto SETI es muy interesante porque es un proyecto muy antiguo, creo que de los 90, ¿eh? Pero que sigue andando, que consiste en una búsqueda distribuida, o en un uso distribuido de capacidad de procesamiento. Es decir, con el proyecto SETI, cada uno de nosotros lo que podría hacer es dejar su computadora a disposición, mientras esté encendido, por supuesto, para que se utilice el computador, es decir, su capacidad de procesamiento, para procesar información de radiotelescopios que están capturando señales, ondas, digamos, del espacio, y que tienen como fin último buscar vida extraterrestre, ¿no? Efectivamente, para eso. Es un proyecto de la Universidad de California, Berkeley me parece, de los 90, y muchos nodos se han ido uniendo, ¿ya? Entonces, no había un supercomputador en esa época, y todavía no lo hay, ¿no es cierto?
para poder procesar tanta información que se obtiene de ondas electromagnéticas del espacio. Entonces, para poder procesarla, se hace como de una manera colaborativa, ¿ya? Y cualquier hijo o hija de vecino puede dejar su computador disponible para SETI, para que SETI utilice tu capacidad de proceso, ¿ya? De tu computador. Y así colabores para que de una manera distribuida se procese esta información de ondas electromagnéticas que tratan de encontrar vida inteligente, ¿ya? O extraterrestre, en el fondo, en el espacio, ¿ya? Entonces, el proyecto es muy interesante, ¿ya? Es para el radiotelescopio Arecibo, que está en Puerto Rico, ¿ya? Y cada punto del cielo, ¿no es cierto? Los astrónomos tienen indexado el espacio visible, lo tienen indexado. Entonces, para cada punto de esa indexación hay que procesar las señales electromagnéticas que se capturan por este radiotelescopio, ¿ya? Y así cada cliente PC, cada PC, ¿no es cierto?, que altruistamente, porque no se gana plata con esto, sino que altruistamente deja disponible su capacidad de proceso, colabora, ¿ya? Colabora en este procesamiento distribuido, ¿ya? Entonces aquí literalmente las cantidades de datos son astronómicas, ¿ya? Y cada PC procesa un poquito. Interesante. El mundo colaborativo es poderoso. O sea, ya lo vimos ayer. Es poderoso. Imagínense si estamos cansados de que las grandes encuestas sean hechas por grandes empresas que tienen grandes intereses, ¿ya? No voy a decir nombres para no enojar a nadie. Pero ¿qué tal si los ciudadanos donamos, no sé, 2 lucas, 5 lucas, los más prudentes? Y pagamos un equipo que haga encuestas verdaderas, ¿ya? Bueno, hay algunos académicos que están haciendo eso, y se está accediendo a encuestas de mucho mejor calidad, con más legítimas, porque, digamos, presentan menos sospecha de estar respondiendo a ciertos intereses, y con información, por lo tanto, al final, mucho más representativa y mejores encuestas, digamos, ¿ya? Entonces basta con que los ciudadanos nos organicemos, ¿ya? Para acceder al valor de lo colaborativo, ¿ya? La economía colaborativa, en el fondo, es poderosa, muy poderosa. Bueno, tenemos acá entonces otra arquitectura, ¿ya? Ya hemos visto middleware y hemos visto peer-to-peer. Otra arquitectura es cloud computing, pero voy a hacer un break ahora, para no marearlos tanto, y volvamos, ¿les parece? En unos 5 minutos más. Volvamos a las 12:48, ¿ya? ¿Estamos? Ya, profe. Ya, Vale. profe. Ya. Bien.
Bien, estamos de vuelta entonces. Vamos a dar un tiempo para que todos alcancen a unirse. Ya, entonces, tenemos acá otra arquitectura, ¿cierto? Que es la de Cloud Computing, y esta es una arquitectura, como dije, ya de facto actualmente, y se está utilizando profusamente para hacer que las organizaciones se independicen de toda la carga que significa el mantener sus propias máquinas, ¿ya? Porque eso tiene costo, ¿ya? No es cosa de solo tener la máquina, ¿ya? Es decir, las máquinas requieren estar en un ambiente adecuado, con una temperatura adecuada, y con ciertas regulaciones, por ejemplo, para evitar inundaciones, evitar que se caigan los racks que tienen estas máquinas, se caigan por los terremotos, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, y además la temperatura tiene que ser baja, ¿ya? Entonces necesitas gasto energético para poder mantener esa temperatura baja, y necesitas personal también que esté actualizando y configurando las máquinas. Entonces, si se dan cuenta, tiene costo. Antes de Cloud Computing, las organizaciones de mediana complejidad tenían que hacer ese trabajo, es decir, tenían que incurrir en esos costos. No es que ahora ese costo se haya ido a cero, no. No se ha ido a cero, o sea, porque tú tienes que pagar por el servicio de una máquina virtual en la nube, tienes que pagar por eso. Pero los costos son menores, ¿no? Son ostensiblemente menores, principalmente por economías de escala, ¿no? Y lo otro es que en Cloud Computing hay un sistema de pago por la máquina virtual que es pay as you go, o en el fondo es como paga mientras lo uses, ¿ya? Y por lo que lo uses. Y si la máquina tiene capacidad ociosa que no está siendo usada, tú no pagas eso, ¿ya? O sea, hay momentos en los cuales tú no estás procesando, en la noche, por ejemplo, y tus máquinas, y tu software, digamos, no necesita procesar. No pagas por ese uso. En cambio, si tú tienes las máquinas en tu recinto, estás pagando por capacidad ociosa, es decir, capacidad que no se está usando de tu máquina, y al mismo tiempo estás pagando cada vez que no la usas. Entonces, el esquema Cloud Computing te permite ahorrarte esos costos, y por eso es más barato, ¿eh? Y al mismo tiempo, las empresas que proveen estas máquinas virtuales en la nube ganan por economía de escala. Entonces, de esa manera, prorratean los costos entre muchos clientes y todos ganan, ¿ya? Entonces, actualmente el campeón mundial de provisión de servicios en la nube es Amazon, ¿ya? Con sus Amazon Web Services, en donde tiene máquinas disponibles para distintos fines. Por ejemplo, máquinas para almacenamiento de datos, ¿ya? Entonces, ahí tú directamente desde tu computador cliente haces una configuración del motor de datos que tú quieras para tus aplicaciones. Y con el sistema administrador de base de datos que tú desees. ¿Quieres un MySQL? Un MySQL. ¿Quieres un Postgres? Un Postgres. ¿Quieres un SQL Server? Un SQL Server. ¿Quieres un MongoDB? Un MongoDB. ¿Ok? Tienes toda esa posibilidad y las configuraciones ya están prehechas, entonces solamente vas haciendo clic en cajitas y vas haciendo tu configuración automáticamente. Puedes también acceder a máquinas virtuales que tengan cierta capacidad de cómputo. Entonces, no sé, quieres una máquina que te procese con 12 GB, 12 GB, con 5 GB, 5 GB, etc. ¿Ya? Y así Amazon Web Services tiene una gama de otros tipos de servidores web en la nube que están con distintos ambientes que van a ser útiles para distintos tipos de software, ya sean aplicaciones web o sean otras aplicaciones, pero siempre en el paradigma cliente-servidor, ¿okay? Siempre en el paradigma cliente-servidor. Entonces, las organizaciones, como dice acá, se
independizan de esa carga, que significa tener a los expertos al mismo tiempo, y de hacer la gestión de los activos de computación. ¿Ya? Aquí tenemos un crecimiento, el uso de cloud entre el 14 y el 16, está un poquito desactualizada esta lámina. Y aquí vemos un crecimiento claro, por ejemplo, de aquellas organizaciones pequeñas que, como dice acá en azul, en celeste, tienen al menos una aplicación o una porción de una infraestructura computacional en la nube. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que en la nube tengan su CRM. ¿Mm? Si recuerdan, CRM es un software orientado a gestionar la información de los clientes. ¿Ya? Y significa Customer Relationship Management, se vio en unas clases anteriores. ¿Ya? O bien, ambientes de servidores para poder desarrollar aplicaciones, entonces, Application Development. ¿Ya? O bien para recuperarse de desastres. ¿Ya? En particular, para este tipo de cosas, de lo que es la recuperación de desastres, lo que te permite el utilizar recursos en la nube es poder hacer un cambio de máquina en caliente, es lo que se llama un hot swap. Es decir, no tienes que parar tus procesos computacionales para hacer el cambio de máquina. ¿Ya? Se hacen, por eso se dice que se hacen caliente. ¿Ya? Hot swap. Es otra ventaja que ofrece la nube. ¿Ya? Y acá vemos otras curvas como las organizaciones que planean usar aplicaciones basadas en la nube o infraestructura de computación basada en la nube, o que planean hacerlo dentro de los 12 meses o que planean hacerlo dentro de los 3 años. ¿Ya? Entonces, claro, están ido bajando porque la mayoría se ha ido subiendo al carro. ¿Ya? Se han ido subiendo al carro del uso de infraestructura en la nube. ¿Ya? Entonces, son verdaderos data centers. Estas empresas ofrecen este servicio y para poder mantener esas máquinas tienen grandes data centers, ¿ya? Centros de datos, que son bodegas gigantescas con racks y racks y racks de máquinas y máquinas y máquinas. ¿Ya? Un rack es como una repisa. ¿Ya? Y obviamente tratan de tener esta infraestructura en lugares fríos, porque así gastan menos energía en enfriar el ambiente, ¿ya? Para que no se sobrecalienten los procesadores, que eso es una de las características limitantes que tiene la arquitectura que conocimos, ¿no es cierto?, de von Neumann, ¿no es cierto?, o que tiene, digamos, la tecnología, más que la arquitectura, es una de las limitantes que tiene la tecnología basada en transistores, que es que se calienta demasiado. Por eso los computadores tienen un ventilador, ¿ya? Por eso tienen un ventilador. Entonces, si se calientan, los electrones se van para todos lados y lo que van haciendo es gastar más aún, ¿no es cierto?, el medio físico en el que se encuentran. Y eso lleva a que el tiempo de duración del hardware sea menor, disminuye. Incluso Google tiene patentada una idea que es tener los data centers en buques que van navegando por el océano. Entonces, de esa manera van enfriando con agua del océano a la máquina y la van enfriando literalmente en zonas frías, en el Ártico, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, evidentemente esto tiene efectos colaterales, nada es gratis, tiene efectos colaterales como aumento del calentamiento. ¿Ya? Y no es menor, nosotros pensamos que por el hecho de estar virtualizando la mayoría de los procesos, estamos impactando menos el ambiente, pero no es tan así. La virtualización también conlleva un uso de energía, y ese uso de energía involucra calentamiento global. Y también estas maquinitas que están acá, la que tienen enfrente de ustedes, también genera calor, ¿ya? Y también va contribuyendo al calentamiento global. Entonces, eso también hay que verlo. También es una restricción en el PPL, aunque esto es absolutamente no lineal. ¿Ya? Bueno, entonces la desventaja de cloud computing es que tú te estás casando con un problema. Y muchas veces por ese motivo puedes perder flexibilidad. ¿Ya? Pero esa desventaja ha sido bastante mitigada actualmente porque
las prestaciones que ofrecen estas compañías como Amazon son bastante diversas y orientadas a distintos tipos de realidades de empresas, pequeñas, grandes, u organizaciones. ¿Ya? Bueno, lo otro es que aquí necesariamente tienes que usar Internet. Es decir, no hay un enlace dedicado que Amazon Web Services tenga contigo, ¿ya? Sino que necesitas usar las redes. Quizás en una aplicación in-house, en donde tengas tus propias máquinas y el software esté en tus máquinas, solamente necesitas tu red LAN interna, digamos, incluso sin la necesidad de salir afuera, a Internet, salir adentro, sin necesidad de salir, digamos. Entonces, la disponibilidad de Internet acá es un requisito. Pero sabemos que eso actualmente tampoco es una gran limitación en el mundo de las organizaciones, no en las familias. Lo otro es que la información no está absolutamente bajo tu control y pueden haber problemas de seguridad, ¿ya? Entonces, alta vulnerabilidad de la información. Si bien estas compañías también ofrecen altos niveles de seguridad y estándares, uno nunca sabe qué hacen con su información. Eso también es otra cosa. Recordemos que ha habido bullados escándalos de venta de información privada que está en data centers, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, por ley, es posible que el gobierno federal acceda a esta información. ¿Okay? Y una vez se hizo, Facebook entregó datos, y creo que Google también, ¿ya? Por temas de seguridad nacional y todo eso. Entonces, ahí también hay una tierra de nadie bien peligrosa y que cada día adquiere mayor relevancia o mayor visibilidad en el mundo, porque no queremos que nuestra información esté disponible. ¿Qué decir del escándalo de Cambridge Analytica, esta empresa del Reino Unido, que compró información a Facebook para poder perfilar preferencias e intereses de los ciudadanos del Reino Unido, y de esa manera generar propaganda política que orientara a las personas o que incidiera en las personas para votar de cierta forma, ¿ya? Ese es el primer gran escándalo de hackeo ciudadano, por decirlo así, o contra los ciudadanos, digamos, hackeo al Estado, hackeo en el fondo de la manera de pensar de las personas, o de manejo de masas a través de propaganda política que tenía información privilegiada, ¿ya? Y que no debía haber tenido, ¿ya? Información que no debía haber tenido porque era información privada, ¿ya? Y eso hizo que ocurriera un resultado inesperado en UK, en el Reino Unido, en el plebiscito, en el referéndum sobre la Comunidad Europea, así quedarse o salirse, ¿ya? Y ganó finalmente la opción salirse, el Brexit, digamos. Okay. Bueno, y qué decir, pero eso ya escapa a lo que estamos conversando acá, lo que pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones, en donde salió este caballero, Donald Trump. Bien, entonces, pero tiene ventajas, ¿ya? Lo bueno es que es muy fácil colgarse de estas máquinas virtuales, entonces varias de tus aplicaciones las puedes ir integrando ahí. Lo otro es que el servicio es a nivel mundial, es un sistema distribuido, entonces lo puedes acceder desde cualquier parte, ¿ya? Bueno, y lo que dijimos anteriormente, que es que tú prescindes de embucharte, digamos, todo ese trabajo de mantención, ¿ya? Ahora, gracias al advenimiento desde hace unos años atrás de Cloud Computing, en paralelo, o sea, complementariamente, nació este paradigma que es el paradigma de Software as a Service, el paradigma SaaS, ¿ya? En donde, ¿qué hicieron ciertas compañías de desarrollo de software? Empaquetaron software clásico o bien empaquetaron software, no digamos clásico, sino que digamos estándar, ¿ya? Empaquetaron software estándar que distintos tipos de organizaciones necesitan, ¿ya? Como por ejemplo,
software para gestión de proyectos, software para gestión documental, ¿ok? Bases de datos con información, por ejemplo, de transacciones en la bolsa, o bien software que se utiliza en subastas electrónicas, ¿ok? O bien software CRM, como el que ustedes conocieron hace poco atrás, y otro tipo de software orientado a procesos de negocios de las organizaciones, que es estándar, básicamente. ¿Ya? Es decir, toda organización que venda un producto o un servicio debe llevar registro de quién es el proveedor de las partes y piezas para poder desarrollar ese producto o servicio, quién es el cliente que me compró, cuánto me compró y cuándo, etcétera. Entonces, esa información es bastante estándar. Entonces, así surge software estándar, ¿no? que se ofrece a las organizaciones bajo este sistema de software as a service. Es decir, usted acceda al servicio, ese servicio está en la nube. ¿Ya? No tenga usted el software en sus máquinas, por todas las ventajas que hicimos, que ya dijimos atrás, digamos, que decíamos, sobre cloud computing. ¿Ya? Entonces, como dice acá, los programas y los datos se alojan en una nube, ¿ya? Servidores de una compañía TIC, una nube, ¿ya? Y se acceden a ello a través de un browser o un cliente, a través de internet, ¿ya? Entonces, yo compro software, yo compro un CRM, compro el acceso a ese CRM y compro las máquinas virtuales para correr ese CRM y para almacenar la información que yo tengo de mis clientes en ese CRM, ¿ya? Entonces, así el software es un servicio. Entonces, en el software as a service, si yo, por ejemplo, tengo un CRM, yo empresa, tengo un CRM, digamos empresa proveedora de software, tengo un CRM, ese CRM lo puedo instanciar en distintas versiones, ¿ya? Entonces está una instancia 1, que sería Business Application Instance 1, la Business Application Instance 2, así, puedo entonces hacer varias instanciaciones de ese software, como tantas empresas yo quiera que acceden a ese servicio. Entonces, lo bueno de un software as a service es que es un servicio que se puede multiplicar n veces. ¿Ya? No tengo que volver a construir el software, ¿ya? Y no tengo que volver a instalarlo, simplemente hago una instanciación diferente, como una rama diferente, un branch diferente en la nube, para que esa organización específica, como el cliente 2, por ejemplo, acceda a su respectiva instancia. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene entonces software as a service. Bajan los costos, también como dice acá, y el riesgo de inversión del cliente, porque si yo quiero me migro a otro software as a service, y obviamente me llevo mis datos, y por ser cloud tiene todas las ventajas de que están externalizadas, la responsabilidad de operación, la mantención y todo eso, ¿no? Y no es que yo esté comprando la licencia del software y que me llegue en una cajita con un CD que yo tenga que instalar, ¿ya? Eso no, se acabó, ¿ya? Y además es multiplataforma, entonces yo puedo accederlo desde mis máquinas Linux, Windows, iOS, lo que quiera, ¿ya? Nuevamente, al ser nube, ¿ya? Tiene las desventajas que hablábamos recién: no tener acceso directo a los contenidos, menos privacidad, menos control y seguridad, y yo no puedo ir a hacer modificaciones tan directas como, por ejemplo, modificar el código, ¿no? O sea, yo no puedo modificar el software que me están vendiendo, ¿ya? Quizás en otros casos, si yo tuviera el software in-house, sí podría meterle un poquito de mano, pero también necesito tener un expertise bastante sólido para poder hacer eso, ¿ya? Y por otra parte, se necesita internet, ¿ya? Un ejemplo de un software as a service es este software que está aquí, que realizó un profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, que se vende a través de esta plataforma. Bueno, existe otra aplicación, digamos, tipo de arquitectura, que se llama Application Server Provider, que es más vieja que Software as a Service. Parecida, pero más vieja. O sea, esto es como están los prolegómenos del Software as a Service, ¿ya? De hecho, se hizo popular a fines de los 90, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Es muy parecida a SaaS. Consiste, como es acá, en proveer acceso a una aplicación o programa en particular, usando un protocolo estándar como HTTP,
entonces las operaciones se realizan de forma abierta para que un cliente lo ocupe a través de la web. Es decir, es como también acceder a software sin que yo lo tenga instalado en mis máquinas, ¿ya? Pero es más, como se ve acá, es mucho más restrictivo, porque es una tecnología más antigua que no permite la instanciación tan flexible que veíamos que se podía realizar con SaaS, ¿ya? Entonces acá tengo que hacer N instalaciones para los N clientes que están accediendo al ASP que se está vendiendo, ¿ya? Entonces esa es la desventaja. Entonces, en verdad ya nadie usa ASP, todo el mundo, si ha de usarse un software en nube, y si yo he de comprar un software que ya está en la nube, uso SaaS, ¿ya? ASP quedó en el pasado, ¿ya? Entonces ahí están las similitudes que ya conversábamos, pero se diferencian en que son recursos diferentes, no instanciaciones, no meras instanciaciones, sino que instalaciones diferentes de software. Entonces, cada versión está en un ambiente único e independiente para ese usuario, y no se comparten, por lo tanto, los recursos computacionales como capacidad de cómputo o almacenamiento, etc. Entonces, tienes capacidad ociosa. Con ASP dejas capacidad ociosa, holguras, digamos, que finalmente es dinero que está detenido. Y dinero detenido es dinero perdido, ¿no? Aquí tienen ustedes entonces una comparación un poco más fina, y recomiendo que lo lean porque se explica por sí solo. Tenemos entonces otras derivaciones de esta arquitectura cloud computing. Entonces vimos software as a service, vimos ASP, y tenemos el hosting, que digamos es un servicio más que se vende en la nube, que es un servicio de almacenamiento, ¿ya? Dropbox es un hosting, ¿ya? Guardan básicamente contenido en archivos, ¿ya? Y remotamente, ¿ya? En una nube. Eso es hosting, ¿ya? Hay incluso hosting gratuito. Ustedes saben de Drop, no, ¿cómo se llama esta máquina? Este software de Google, Drive. Drive es un ejemplo, ¿ya? Que es gratuito, ¿ya? Bueno, pero también tenemos el hosting, ¿ya? Que es parecido, pero en el fondo lo que yo hago aquí no es alquilar máquinas, sino que lo que yo hago aquí es alquilar espacio. O sea, yo alquilo algo, pero es espacio. Es decir, yo alquilo el rack y le digo a esta empresa, por ejemplo, Entel y Telefónica ofrecen estos tipos de housing. Le digo, esta máquina que me acabo de comprar, que es de mi organización, y como yo tengo información estratégica muy privada y secreta, no quiero que sea, no quiero por lo tanto comprar una máquina virtual, sino que quiero tenerlo en mi propia máquina. Te pido por favor, Telefónica o bien Entel, que la tengas en tu data center y me arriendes un pedacito del rack para tenerla en tu data center, de manera que tú te hagas cargo de mantener la temperatura adecuada, ¿okay? Tú te hagas cargo de los criterios de seguridad físicos, etc., para yo solamente dedicarme a la interacción directa con mi máquina, ¿ya? Entonces, en el fondo acá, lo que se alquila es espacio físico dentro de un data center, ¿ya? Y ahí uno va y pone su propia máquina, ¿ya? Bueno, tenemos otra arquitectura, que esta sí es más moderna, ¿no es cierto? Que está orientada a la comunicación entre dispositivos, ¿ya? Entonces, con el advenimiento de la Internet de las cosas, donde no solamente las redes ahora se forman porque tenemos host, computadores, básicamente, ¿no es cierto?, unidos a una red, sino que también tenemos cosas que tienen puntos de acceso a Internet, como por ejemplo el aire acondicionado, la estufa, el ventilador, el televisor, la radio, no sé, el auto, el refrigerador, la máquina de café. Todas estas cosas pueden tener acceso, electrónica, ¿no es cierto?, pueden tener acceso a la red, pueden tener puntos de acceso, entonces estar en red, ¿ya? Y autocoordinarse, ¿ya? Entonces, hay un ejemplo, un escenario hipotético típico en el área de computación ubicua, que dice que una persona va en camino en el auto a su casa, pero la cafetera se comunica con el auto y le dice, oye, autos, se acabó el café, entonces
le genera el computador del auto, ¿no es cierto?, le genera una recomendación al chofer, a esta persona, ¿no es cierto?, que vaya a comprar café antes de llegar a la casa. ¿Ya? Y quizás le conecta con alguna empresa que esté cerca, alguna proveedora de café que esté cerca. Entonces, ahí tenemos esta comunicación entre cosas, ¿cierto? Máquina a máquina, ¿ya? De la cafetera con el auto. O el refrigerador que se comunica con el supermercado para hacer el abastecimiento. Yo viví muchos años en Corea del Sur, viví 6 años en Corea del Sur, hice mi doctorado allá también, trabajé un tiempo también ahí, y todo este tipo de cosas que son escenarios futuristas, allá ya se estaban implementando, ¿okay? A nivel de prototipo. Fui ahora en enero y febrero a una visita de investigación al laboratorio de mi profesor que me formó en Corea. Y pude ver, digamos, que ya muchas de estas cosas en Corea ya están disponibles. ¿Ya? Están disponibles y se venden en las tiendas que están en la calle. ¿Ya? Entonces, pronto también esto va a estar acá, o sea, va a ser casi, sabemos que ahora es como casi instantáneo. Hay que, digamos, quizás la barrera puede ser más cultural, más que todo. ¿Ya? Porque en Oriente hay como ellos tienen una cultura religiosa basada en el animismo, independiente de que posteriormente haya aparecido el budismo y muy posteriormente algunos esbozos del cristianismo. Originalmente ellos como cultura originaria, porque yo sé que son originarios, ¿okay? Tienen una cultura animista, es decir, que le otorgan alma a las cosas. Entonces, por eso la relación que los orientales tienen con los robots es muy diferente a la que tenemos los occidentales. Ellos tienen una relación afectiva incluso con la máquina. Entonces, por eso allá estas cosas se desarrollan allá, digamos, y por eso también tienen mucho éxito allá. ¿Ya? Es por esos elementos culturales. ¿Ya? Entonces, machine-machine significa estas tecnologías que te permiten comunicar sistemas. En el fondo, hacer los sistemas interoperables entre sí. Porque por lo general van a ser dispositivos fabricados por compañías diferentes. Entonces, tienen tecnologías diferentes. Por lo tanto, machine to machine, lo que busca es como un network. Lo que busca es pegar el software de cada uno de estos dispositivos con el software del otro dispositivo. Y hacerlos conversar. ¿Ya? Porque son tecnológicamente heterogéneos, pero interoperables. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de machine to machine entre distintos dispositivos que están en un tren. ¿Ya? Esto sí que está disponible desde que yo estaba allá. ¿Ya? El tren bala, por ejemplo, que va de Seúl a Busan, tenía esta tecnología ya es vieja, digamos, ¿ya? Allá. Alcanzaba 300 kilómetros por hora el tránsito. Fascinante. Imagínense, a veces nevaba y uno veía los copos. Y el tren iba a 300 kilómetros por hora y la nieve era como estrellas, como si estuviéramos en Star Trek en Warp, viajándose. Bueno, entonces tenemos aquí conversando distintos dispositivos, como el router, ¿ya? El switch, la cámara de seguridad, el counter del pasajero, la maquinita con el cual el inspector te valida el ticket, que iban al celular, obviamente. Otros dispositivos de interconexión, ¿ya? La consola de control, el sistema de información de pasajeros, etc. ¿Ya? Todo interactuando gracias a estos protocolos machine to machine. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos de esto. Saber remotamente cuando un automóvil necesita mantenimiento. Ahora con las redes con la conducción autónoma, se van a popularizar las redes B2B, pero con B corta, es decir, vehicle to vehicle. ¿Ya? Porque los vehículos que van en un tándem, ¿no es cierto?, juntos en una carretera o en una calle, se van a autocoordinar entre sí, ¿ya? Para mantener las distancias necesarias, los carriles en los que tengan que ir, si un auto más adelante tiene que doblar,
todos los que están a su derecha van a estar informados, entonces le van a dar el espacio automáticamente para que se meta y doble, ¿ok? Entonces toda esa autocoordinación entre estos tándem de vehículos se va a lograr con estas redes, para eso se necesita una red, ¿no es cierto? Pero van a ser redes inalámbricas, obviamente, entre vehículos. Y esas redes se llaman vehicle to vehicle, B2B, ¿ya? Entonces esas son las redes que pronto vamos a estar nosotros presenciando, ¿ya? En la vida real. Y así, el IoT, Internet of Things, ¿cierto? Involucra que todos los activos computacionales se van a poder coordinar y comunicar entre sí, ¿ya? De una manera autónoma, ¿no es cierto?, sin la intervención del humano en el loop, ¿ya? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, para no... me pasó un poquito, pero quería avanzar. Para que la próxima clase termine, queda re poco, ¿no es cierto? Queda Crowd Computing y queda Ubiquitous Computing, CAPTCHAs y Ubiquitous Computing, que son más bien anecdóticas, cosas anecdóticas, no es tanto lo que vamos a ver ahí, si se han dado cuenta por lo que hemos visto, ¿no? Entonces aquí lo esencial, el contenido esencial de esta clase es que recuerden que hay otras arquitecturas aparte de cliente-servidor para software que tienen otros propósitos, ¿no? Entonces ahí destacamos al middleware, destacamos al peer-to-peer y destacamos a cloud computing. Y dentro de cloud computing vimos varias otras subderivaciones como hosting, housing, service, software as a service, ¿no es cierto? Y ASP, como un equivalente, pero más antiguo de software as a service, ¿no? Pero los principios esenciales que hay detrás en esta subcategoría son los de cloud computing, ¿no? Eso es lo esencial, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aquí hay alguien en el chat. Google puso servidores en el océano. Claro, así es, eso es lo que está diciendo. ¿Algo más? Bueno, este es un carro al que hay que subirse, ¿no? Es imposible no estar arriba de este carro. Aunque a veces uno como más falta quiere decir, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Estamos? ¿Profe? Sí, Diego, adelante. Yo tengo una duda. O sea que cuando habló de el P2P y los nodos, me surgió la duda porque igual ya hace como 2 años, cuando fue como el boom del Bitcoin, me acuerdo que hubieron muchos grupos hackers que desarrollaron, ¿cómo se llama? Por decirlo así, como hacks que vendían a mineros, con los cuales infectaban computadores y como que los mineros en vez de comprar el hardware, hackeaban computadoras y lo usaban como, por decirlo, bueno, yo lo veo como nodos para poder tratar de usar Bitcoin. Bueno, a mí me pasó con una tarjeta gráfica, ¿ya? Que tuve que leer caleta porque me la estaban ocupando por internet. Pero no sé, ¿qué protocolo usaban ahí? ¿Era el P2P o usaban otro? Bueno, eso debe ser una derivación de peer-to-peer, ¿no? El minado de bitcoins utiliza esta arquitectura distribuida de nodos tipo peer-to-peer. Entonces tu máquina estaba en esa red y, no sé, te la capturaron y la incorporaron o tú en algún momento lo hiciste. No, descargué un juego pirata. Descargaste un juego pirata, claro, por ahí. Cuando lo craqueé, después como que yo quería jugar y no podía jugar porque como que estaba en funcionamiento la tarjeta desde antes. El GPU, claro. Entonces como que no podía. Entonces por eso, ahora que habló como P2P, como que me hacía ruido así. Que puede haber sido así, por cómo se llama el Bitcoin también. Así es. Es una red colaborativa y en este caso maliciosa. Bueno, ahí había más cosas que tenía que decirles de peer-to-peer, pero por el tiempo no pude. Pero hay también todo un área de investigación en la seguridad de las redes peer-to-peer, ¿ya? Y a mí me tocó, cuando hice mi doctorado, crear un conjunto de funciones que lo que hacían era identificar nodos maliciosos dentro de la red peer-to-peer, en donde se definíamos como malicioso ahí a los nodos que eran free riders, ¿ya? Es decir, nodos que no daban, pero sí pedían. Y a cada rato pedían y no daban nada, ¿ya? Entonces, a esos nodos, este
software que hicimos los detectaba, y les bajaba el ancho de banda para poder bajar. Ya, les disminuía el ancho de banda para poder bajar archivos. Entonces, al final, estos nodos terminaban saliendo de la red porque tenían un servicio pésimo. ¿Ya? Entonces, pero estaba dentro de las políticas de esta red peer-to-peer, el que tienes que dar, tienes que pedir, pero también dar. ¿Okay? Y si no das, tu ancho de banda para poder bajar va a disminuir. Y de esa manera se logra mantener como la homeostasis, ¿no es cierto?, del peer-to-peer. Ahora, también podría considerarse malicioso algún nodo que quiera capturar tu máquina para aprovecharse de ella. ¿Ya? Y no, software que haga eso también debe existir. Debe estar incluso en los antivirus, cómo funciona. Bueno, gracias, Diego. Los dejo. Que tengan una buena semana, ¿ya? Y bienvenidos nuevamente de vacaciones. Y recuerden lo que hablamos al inicio, ¿ya? Sobre el cambio que se viene, ¿ya? Un abrazo. Adiós. Gracias, profe. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao, profe. Chao.